Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tome su lugar. Como dice la primera frase, en el principio era el Verbo. Amén. En el principio era el Verbo. En el original se traduce, en el principio era la palabra. Diga conmigo, la palabra. En el principio era la palabra. Después vamos a entender quién era la palabra. Amén. ¿Cuándo era la palabra? Dice, en el principio. ¿Cuál principio? El principio que usted quiera ponerle. ¿Sí me explico? En el principio ya era Jesucristo. Ya sea en el principio, la mayoría concuerdan que se refiere en el principio de la creación. ¿Sí me explico? Pero no importa de qué principio usted hable, mi amado hermano, en el principio ya estaba Jesús, que eso es lo más importante para mí. En el principio ya estaba la palabra. En el principio ya estaba Jesús. ¿Está escuchando? En el principio dice, estaba ¿qué? O era el Verbo, o estaba ya la palabra. Aquí la palabra original para el verbo o palabra es logos. Amén. Esa es la palabra original aquí, en su debido idioma, que en este caso es el griego. Amén. En otras palabras, solamente en estas primeras frases, aquí, mi amado hermano, hay una gran prueba de la deidad de Jesucristo. Cuando hablo de deidad de Jesucristo, estoy diciendo Jesucristo es Dios. Así como el Padre Celestial también es ¿qué? Es Dios. En el principio ya era la palabra, ya era el verbo. En cualquier principio, llámese, mi amado hermano, en el principio que Dios hizo las galaxias, en el principio que Dios hizo tal cosa, ya estaba la palabra, ya estaba el verbo, ya estaba ¿quién? Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra, que Jesús es el creador del universo. Amén. Vamos a Colosenses 1:16 rápidamente para comprobarlo. Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Entonces concuerda lo que Juan está diciendo. En el principio era el verbo. En el principio ya estaba Jesús. ¿Está escuchando? Ya estaba el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo el universo. Antes que el universo mismo fuese creado, ya estaba ¿quién? El creador. ¿Sabe qué me encanta a mí de nuestro Dios?
que a diferencia de nosotros, que somos seres creados, a Dios nadie lo creó. Esta es la pregunta del millón donde los filósofos, los científicos se quiebran la cabeza, ¿verdad? Imagínense, si no pueden describir los científicos cómo un coco de estopa seca, usted la mete en la tierra y sale una gran palmera de una estopa seca. Eso no lo puede explicar un científico. Solo se le queda viendo y cómo le hace. Conti más va a poder entender, oiga bien, conti más va a entender ese ser Dios que está representado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo que yo he aprendido de Dios es que Él no tiene que convencerme a mí para yo creerle a Él. Hay suficiente prueba en el universo para yo humillarme, para yo, como dijo el salmista, me maravillo viendo tus maravillas. Mejor traducido en nuestro idioma sería: me quedo con la boca abierta viendo todo, ¿qué? Tu poder. O sea, Dios no necesita comprobarme nada. Los científicos todavía andan buscando a ver quién fue primero, si la gallina o el huevo. Se quiebran la cabeza, hermano. Como nosotros nos quebramos la cabeza con álgebra, ¿verdad? Y química. Para Dios es lo más fácil. Amén. Si yo quiero confundirme haciéndome la pregunta ahí, ¿pero quién hizo a Dios? Hermano, para haber creación tiene que haber habido un ¿qué? Tiene que haber habido un ¿qué? Creador, tan simple como eso. Mire, se confunden los científicos, se confunden los de la NASA. ¿Y sabe qué lo que me da a mí más tristeza? Que se confunden los cristianos también. ¿Cómo es que Dios puede ser tres personas? Entonces ya no sería Dios, sino que dioses. Hermano, te di una gran ilustración a ti como matrimonio. Dijo: los dos ustedes, que son dos personas diferentes, los dos cuando se casen van a ser una sola carne, no dos carnes. Es más, te voy a hablar espiritualmente hablando. Para creer a Dios no tenemos que creer a Dios naturalmente, sino por fe. Pablo, por la fe es que él creyó que Dios hizo todas las cosas. Por la fe, dice Hebreos, creemos que el universo fue constituido por la mano de Dios. En otras palabras, Pablo no está diciendo: yo no me voy a hacer bolas, como muchos se hacen bolas. Si Dios lo dijo, está diciendo Pablo, ¿yo qué? Yo lo creo. Si alguien quiere envejecer incrédulo, ateo, es culpa de él. Pero yo no lo voy a convencer. ¿Sí me explico? Dios no está bajando y dice: por favor, créame que yo soy Dios todopoderoso. Dios no va a hacer eso. Tenemos suficientes ¿qué? Pruebas de lo que Dios es y el poder que tiene nuestro Dios todopoderoso. Para comprobarle lo de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor, rápidamente. Versículo 2. Amén. En estos postreros días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo. Amén. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Aquí vemos claramente la distinción entre Dios Padre y Dios Hijo. Dice, en esos postreros días, dice, nos ha hablado, ¿quién? Dios Padre. ¿Por medio de quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién constituyó a el Hijo heredero de todo? Dios Padre. Si usted quiere romperse la cabeza, ¿cómo es que Dios
puede manifestarse en 3 personas, es cosa suya, mi hermano. ¿Sí me explico? Mi deber no es convencerlo, mi deber es enseñar. Y hay muchas cosas en Dios que yo las creo por fe. Como por ejemplo, ¿cómo Dios va a arrebatar a su pueblo? Naturalmente yo no se lo puedo explicar, científicamente menos, pero por fe sí. Yo lo creo, lo creo, lo creo, lo creo y lo creo. Claro que sí. Soy bienaventurado, dijo Jesús en frente de Mateo y los discípulos. Más bienaventurados son todos aquellos que no me vieron, pero ¿qué? Pero creyeron. Bendito sea Dios. Entonces, estas primeras frases del Espíritu de Dios a través de Juan nos revelan claramente, mi amado hermano, y nos dan y nos enseñan una gran verdad, una gran prueba de la deidad de Jesucristo. Amén. Que Jesucristo es eterno. Diga conmigo, eterno. La segunda frase dice, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y la palabra, ¿qué dice? Era con Dios. Me encanta la traducción del griego aquí, más que la del español y más que la del inglés. Dice, prostonteon. Dice, está refiriéndose, mi amado hermano, a 2 personajes, a 2 seres, mi amado hermano, que están cara a cara en un discurso. Y la palabra y Jesucristo era ¿con qué? Era con Dios. Se lo voy a traducir más claramente en nuestro idioma. Desde toda la eternidad, Jesucristo estaba ¿con quién? Con el Padre. Desde toda la eternidad, Jesucristo siempre ha estado con el Padre Celestial. ¿Cómo empieza Jesucristo el libro de Apocalipsis capítulo 1? Yo soy el alfa y soy ¿qué? El omega. Soy el principio y soy también el fin. A diferencia, como muchas religiones falsas hablan de Jesús, que simplemente Jesús es un profeta y nada más. Aquí nos dice todo lo contrario. Jesús, al igual que el Padre, también es Dios. Amén. Él es Dios también. Es prácticamente lo que aquí está diciendo el apóstol Juan. Y Jesús era con el Padre. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde la eternidad. Oh, qué glorioso esto, mis amados hermanos. No solamente esta palabra revela que Jesucristo es desde la eternidad con el Padre, sino que revelan que los dos son de la misma esencia. Esto es lo que a mí me encanta. Amén. Que así como creemos que Dios Padre es eterno, así también debemos de creer que Jesucristo también es eterno. ¿Saben? Me encanta el Apocalipsis porque ahí dice, y al que está sentado en el trono, el Padre Celestial, y esa palabra Y, ¿qué denota? Cuando usted pone una Y en medio de 2 personas o después de una persona, ¿qué está diciendo? Viene alguien más. Cuando dice, ¿y quiénes van a venir hoy a la casa? Carlos y, aunque no le mencionen el nombre, ¿qué le está anunciando esa Y? Que viene alguien más. Al que está sentado en el trono, una persona. Y ya viene ¿quién? Otra persona. Y al Cordero. Y en Apocalipsis se nos revela quién es el Cordero.
es Jesucristo. Y miren lo glorioso como termina ese versículo. A Él, o sea, al único Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Eso es lo que me encanta a mí de este Dios glorioso y poderoso. Un solo Dios revelado, manifestado en tres personas. Si alguien no lo quiere entender o lo quiere entender físicamente, naturalmente, como ahí me dicen, usted es el predicador del Dios de tres cabezas, me dicen a mí. Usted entiéndalo como usted quiera, le digo, pero yo sé que yo las cosas de Dios las tengo que entender por fe. La verdad. Si mi esposa y yo somos una sola carne, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Ese es el misterio glorioso que a mí me encanta. ¿Sabe usted que hay muchas cosas de Dios para nosotros que Dios no nos las revela a su plenitud? ¿Cuántos de ustedes desearían saber de qué tamaño es el trono donde está sentado Dios? Pero no lo revela Dios. ¿Sí me explico? Las cosas no reveladas simplemente son nada más de esperar y tener paciencia. Amén. Usted quiere saber cómo va a ser Jesús cuando esté con nosotros por el resto de nuestra vida eterna. Usted va a tener que esperar y ser fiel y obediente a Dios. Amén. Si el cabello era parado como el mío o era colochito como el del hermano de aquí enfrente, no lo sabemos. Yo lo que tengo que hacer es ser fiel a Dios. Eso es todo. Y esa es la verdad. Hay cosas que para mí no me preocupan ni me hacen perder el sueño. Amén. Y una de esas es esta, que aún después de haber Jesucristo resucitado y estar en el cielo ya, aún los apóstoles del Señor dicen lo mismo, hacen la misma referencia en que hay un Dios Padre y un Dios ¿qué? Jesucristo. Aún después de que Jesucristo ya regresa al cielo, porque la controversia de muchos cristianos es que, y la posición de doctrina que ellos se agarran es cuando Jesús no había ascendido al cielo, donde y cualquiera puede interpretar que Jesús es el mismo Padre o el Padre mismo Jesús, pero ¿cómo entendemos más claramente que son totalmente diferentes? Después de que leemos de Hechos en adelante, cuando Jesús ya está en el cielo, todavía vemos que los apóstoles del Señor hacen la misma distinción, la distinción del Padre y la distinción de ¿quién? De Jesucristo. No se preocupe que ya vamos a entrar donde dice, y tres son los que dan testimonio. Y vamos a ocupar un buen tiempo para explicar eso. Amén. Pero le digo, sinceramente, hay una cantidad, y como dice la palabra, nube de testigos, de testimonio, de fundamento, de doctrina para afirmar. Amén. Que Dios Padre, y aquí esta es una de las evidencias acá, solo en este primer versículo. Amén. Y el verbo que era Jesucristo era con Dios nuestro Padre celestial. La tercera frase dice, y el verbo y Jesucristo y la palabra era ¿quién? Dios. Los tres son considerados en los evangelios un solo Dios. Cuando Ananías y Zafira mintió al Espíritu Santo, ¿qué le dijo el apóstol Pedro? Tú no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Amén. Entonces ahí están los tres personajes, un solo Dios. Dice, y el verbo era ¿qué? Era Dios. ¿Está claro esto? Que Jesús es Dios también, al igual que el Padre celestial. Vamos
al versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, para que no te quede duda, me encanta este libro por esta razón. Nos da riquezas de fundamentos, riquezas de doctrina, riquezas, como dice el apóstol Pablo, para anclar nuestra fe más profundo todavía. ¿Sí me explico? Aquí para todas aquellas religiones que tienen a Jesús por bajo, aquellas religiones que tienen a Jesús como meramente un profeta nada más. Mire lo que dice el Espíritu Santo de Dios en el versículo 2. Jesucristo era desde la eternidad con el Padre Celestial. Por eso cuando se habla en Génesis, en el momento que Dios iba a hacer la creación, iba a ser la tierra, mi amado hermano, ya no dice voy a hacer al hombre, sino que dice hagamos. Porque Jesús ya estaba desde la eternidad. ¿Con quién? Con Dios Padre. Ya estaban los dos desde la eternidad. Por eso que aparece hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba Dios Padre y Dios ¿quién? Jesucristo. En otras palabras, esta verdad de la deidad de Jesucristo, con la misma igualdad que Dios el Padre, que también es Dios, no se puede negociar. ¿Está escuchando? El mismo honor que se le da al Padre en el trono, el mismo honor se le da a Jesucristo también como un Dios. No se puede negociar. Por eso es que cada palabra, cada doctrina, cada enseñanza que demos, tenemos que enseñarla con base. ¿Está escuchando? Entonces ni el Padre es más, ni el Hijo es ¿qué? Es menos. Amén. Porque ellos desde la eternidad son ese Dios glorioso que han reinado en el universo y en todo lugar. Entonces usted me preguntará, pero entonces ¿por qué aquí en la tierra Jesús se ve haciendo la voluntad del Padre si eran igual? Se hizo Jesús, dice la Biblia, carne, igual que nosotros. Y si se hizo igual que nosotros, obvio, Él tenía que obedecer a alguien, como usted y yo tenemos que obedecer a alguien. Sino ¿qué ejemplo nos hubiera dejado Jesús aquí en la tierra? ¿De qué tuviéramos que aprender? Entonces dice, siendo igual, dice, a Dios, no se aferró ser igual a Dios, sino que se despojó de tantas características de Dios y prefirió ¿qué? Ser como uno de nosotros, un siervo, dice, obediente y con obediencia hasta la cruz. Siendo igual que Dios, dice, está claro, aún Jesús sabiendo que no era menos que el Padre, Él por el plan redentor para salvar la humanidad, se hizo la misma estatura que nosotros. O sea, al estar así, Jesús tenía que someterse al igual que usted, al Dios de los cielos. Espero que hayan aprendido o entendido. Entonces, no se deje vender otra filosofía barata, otra enseñanza barata. Comparando a Jesús con John Smith o Joe Smith o el nombre que sea, o con cualquier otra persona engañadora que vino a fundar otra religión en este mundo. José Smith, ¿verdad? ¿Así se llama? Mire lo que dice 2 Juan, versículo 10. Antes de Apocalipsis, ahí está. 2 de Juan, versículo 10. No me pregunte el capítulo porque no tiene más que un capítulo. Si alguno viene a vosotros, ¿a quién de vosotros? Los hijos de Dios, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Está claro esto? No, algunos no escucharon esto. Aquí no escuché casi ni un amén de este lado. O los agarré dormidos, una de dos.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La del Evangelio de Jesús. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, aunque sea hijo de Dios, va a participar en sus malas obras. Hay cristianos que me han llamado por teléfono y dicen: pastor, mire, a mí cada sábado me visita un testigo de Jehová, lo tengo que recibir. Ya lo recibió por 10 semanas. Le digo: hermano, ¿usted no leyó la Biblia? La Biblia dice muy claramente: no lo recibáis. Donde manda capitán, no manda marinero. Usted puede inventarse mil excusas. La palabra es mi estandarte. La palabra es mi bandera. ¿Quiere hacer lo contrario de la palabra? Usted haga lo que quiera. Pero Dios va a terminar teniendo la razón. Por eso es que hay muchos cristianos confundidos, porque dejan entrar a todo el mundo a su casa. ¿Está escuchando? Para empezar, ni tiene suficientes bases fundamentales de doctrina y se atreve a darle la entrada. Lo van a confundir, o al final usted se va a pasar para el otro lado. Yo, aunque tenga fundamento, aunque tenga doctrina, la palabra me dice: no lo recibáis. Eso dice la palabra del Señor. No podemos negociar esta doctrina gloriosa a cambio de ¿qué? De otra doctrina. Eso está diciendo Dios aquí. No puedes subajarte tú. ¿Se lo puedo poner más claro, pues? Si usted ya pasó bachillerato, ya pasó una maestría, ya completó una maestría, y luego su papá le diga: mira, quiero que te vayas a primaria nuevamente, ¿usted se va a ir a primaria? Ni aunque le ruegue el papá. Va a ser un desperdicio ¿de qué? De tiempo. Así es. Y no solamente el desperdicio de tiempo, dice la palabra, sino que aunque tú no hagáis lo que Él está haciendo por abrirle la puerta, tú vas a ser, ¿qué dice? Partícipe de todas sus concupiscencias. ¿Está escuchando? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si esa persona que te está visitando es un testigo de Jehová, y por no darle sangre a alguien que ha muerto, que está a punto de morir, perdón, y así ya murieron 5 familiares, porque ellos creen que no deben de darle sangre. Entonces, por esas 5 muertes, tú vas a ser culpable también, dice la Biblia. Que pudiendo haberse salvado, ellos van a ser culpables, pero también usted que le abrió la puerta será culpable de todas las concupiscencias de las prácticas de ellos. Así calladito se oye mejor. A algunos les cayó. Lo bueno es que aquí no está el pastor, no se va a dar cuenta. ¿Está escuchando? Sí. Mi deber es enseñar. Yo no tengo por qué estar mirando, preguntando dónde está usted. Dios sabe todas las cosas. Ese es mi descanso, mi consuelo, que Dios lo conoce todo. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Recíbalo o no lo reciba? No lo reciba. Vamos a Gálatas 1:7. Esa es la razón por la cual usted ve que Jesús nunca entró donde un fariseo. Amén. Él prefería entrar donde habían pecadores que necesitaban ser salvos y admitían que necesitaban ser salvos. Gálatas 1:7. Dice así: no que haya otro,
hablando de evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, sean los apóstoles del Señor, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el original dice, sea maldito. Amén. Entonces la postura del evangelio, la doctrina del evangelio no se puede negociar. ¿Me está escuchando? No se puede negociar. Imagínense cuántos cristianos en esta noche de Halloween salieron con su bolsita de dulces. Le abriste la puerta al mismo diablo. No que la persona que venía era el diablo, sino todos los sistemas que Satanás usa para engañar al universo, al mundo. ¿Me explico? Otras iglesias supuestamente para combatir eso, visten a todos los hermanos de apóstoles. Allá lo visten a la hermana la vistieron de allá de Jezabel, al otro lo vistieron de Judas, y todos van vestidos así con disfraces a la iglesia y llevan a los niños vestidos de angelitos y todo eso, hermano. De esa manera usted no combate absolutamente nada. Lo más importante es que usted enseñe a sus hijos. Si usted enseña doctrina, enseña enseñanza a sus hijos, usted no tiene por qué reemplazar una fiesta del diablo y quererla, mi amado hermano, hacer aparentar que lo suyo está mejor. Dios no se mete en esas cosas. Lo del diablo es del diablo y punto. Y eso no se mete el Hijo de Dios. Entramos al Walmart en estos días y mis hijos, cuando vieron todo ese montón de cosas, dicen: uy, guácala, qué feo eso. Eso sí del diablo, decía uno de mis 3 hijos. O sea, hasta un niño tiene más que discernimiento. Si usted instruye a sus hijos, usted no va a tener por qué reemplazar ese día. Si ellos van a decir, nosotros vamos a transformarlos también en angelitos. No. Es enseñarles que nosotros en ese día no practicamos absolutamente nada de lo que ellos hacen. Nosotros, al igual que Daniel, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, adoramos solamente al Dios del cielo, al Dios de salvación, al Dios de gracia, al Dios de misericordia y, más importante, al Dios de la luz y no al Dios de las tinieblas. No al Dios que se esconde en una máscara como el diablo, sino el Dios que es luz y refleja luz. Amén. Por eso es importante. Esta es la manera que se defiende el evangelio. Amén. Mateo 7:15. Veamos lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué está diciendo? ¿Tienes que darle la bienvenida o tienes que cuidarte de ellos? Pongamos una oveja y un lobo, naturalmente hablando. Usted sabe que es una oveja, ¿verdad? Las que producen lana, el lobo, esos que se comen a las ovejas, gallinas y todo lo que encuentran. Si usted sale de la puerta de su casa y usted ve una ovejita por ahí que anda y usted espera que el dueño aparezca y no aparece nadie, usted viene y hasta le saca comida para esa ovejita, ¿sí o no? En cierto modo le da la bienvenida.
Pero imagínese si cuando usted abre la puerta, de repente, hermano, cuando la abre, se ve el gran lobo, mi amado hermano, y empieza a hacer ¿le abre la puerta a usted? O usted cierra y entra. ¿Sabe? En lo natural el ser humano actúa correctamente. Lo triste es que espiritualmente, mire, mucho cristiano le abre la puerta a estos lobos rapaces. Es triste que ni en lo natural usted actuaría así o cualquiera actuaría así. Pero en lo espiritual eso es lo que Jesús dijo. Por eso dijo, guárdate de estos lobos rapaces que traen otro ¿qué? Evangelio. ¿Cómo lo disfrazan? Leyendo la Biblia, predicando de la Biblia. Pero ¿cuáles son los frutos? Pura plata, 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 plata y pura plata. Entonces usan la Biblia para atraer a la gente. Ponen el mejor coro, mi amado hermano, ponen las mejores vocalistas, coristas. No ponen las que son llamadas por Dios, las que son más disciplinadas, las que dan el mejor ejemplo, sino que, las que físicamente se ven más bonitas. Todo, casi todo es disfrazado o enmascarado. Pero al final el fruto que mayor se refleja ahí, el propósito, no es conducir las almas a la eternidad con Dios, sino, mi amado hermano, gozar ellos un reino temporal aquí en la tierra, usando y abusando el nombre del Señor y la palabra del Señor. ¿Qué dice Jesús? Ábrale la puerta o guardaos de ellos. Guardaos. Vamos al versículo 3 de Juan, capítulo 1. Versículo 3, capítulo 1. Todas las cosas por la palabra, por el verbo fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por Jesucristo. Amén. Entonces aquí me habla la palabra de dos grandes verdades. Número uno, que por Jesús fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Y si por Él fueron hechas todas las cosas, quiere decir que como creador de todas las cosas, Él es un ser que nadie lo creó. Uy, qué glorioso es este misterio. Y dice que aunque sea misterio, tiene más sentido que lo que la NASA y los científicos dicen. ¿Sabe usted cuántas teorías han cambiado los científicos? Cuando se ha levantado una generación más sabia, dicen, no, estas son puras mentiras. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vienen y se inventan otra diferente. No, que ya no fue por una explosión, ahora fue por una molécula que se hizo grande y grande y grande. Ni ellos mismos se la creen. En serio. Porque para mí tiene más sentido el misterio de Dios. Por Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Y es lógico, hermano. Las cosas creadas por ley necesitaban ¿qué? Un sumo creador. Y ese sumo creador, por lógica, nadie lo pudo haber ¿qué? Creado. Porque si alguien lo creó, entonces sería infinitamente usted buscara para atrás ¿qué? Al creador y nunca llegara. Es por eso que la palabra establece la claridad. Dice, Él es desde la eternidad. Él es desde el principio. ¿Me está escuchando? No le busque tres patas al gato, porque solo tiene 4, mucho menos 5. Entonces, Él es el principio de toda ¿qué? Eternidad.
Dios Padre, Dios Hijo ya estaban ahí. Y el Espíritu de Dios también ya estaba ahí. ¿Dónde estaba? Dice Génesis 1. Sobre las aguas. Ahí estaban los tres. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue que. Aquí se descarta toda teoría de evolución, toda teoría de Darwin, toda teoría de cuántos científicos, mi amado hermano, han inventado un montón de teorías que no tengo tiempo para mencionárselas todas. La Biblia no se hace bola, dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Dios creó un ser humano, pero ¿qué dice la evolución? No, usted era un chango antes. Mire, que da, no sé si cólera o risa. No sé si me escucha. Pero mire, los estudiantes prefieren creer eso que lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué evolución de qué? Igual seguimos. La única evolución que tenemos nosotros, mis amados hermanos, que cada vez vivimos menos. ¿Sí me explico? Pero en cuanto a parecido, así como lo dijo Dios, lo estableció Dios, lo hizo a su imagen y a semejanza, así ha sido hasta el día de hoy. Nada de que éramos antes un pájaro y luego nos convertimos en seres humanos, o éramos un simio y luego nos convertimos en un ser humano. Qué triste, ¿verdad? Como el engaño del mundo, mis amados hermanos. Pero lo bueno es que nosotros creemos a la palabra de Dios. ¿Por quién fueron criadas? ¿Qué dice? Todas las cosas. Por nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a terminar en el versículo 4. En Él estaba la vida. En Jesús estaba ¿qué? La vida. Esta palabra vida aquí en el original usa la palabra Zoe, Z-O-E, que se refiere no a la vida física que es bios, B-I-O-S, sino que se refiere a la palabra Zoe, que se refiere a la vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. Amén. Cuando en el original encontramos la palabra bios, se refiere a vida física. Pero en este caso, la palabra vida aquí que aparece en el original es Zoe, que significa vida espiritual. En Él estaba la vida. ¿Cuántos creen que por Jesús nosotros tenemos vida espiritual? Es la verdad. Vamos a ver ahí adelantito en Juan 6:37. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que dice, y da ¿qué? Vida. Y da vida al mundo. Vamos al verso 39 también. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día que postrero. Vida Zoe, vida espiritual o vida eterna. ¿Me está escuchando? Vamos al verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿qué dice? Por el Padre. Fue por la gracia del Señor. Es que nosotros tenemos vida espiritual y también vida ¿qué? Eterna. Vamos al versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Qué clase de vida les ofreció ahí Jesús? Vida eterna. En él estaba ¿qué? La vida. Muchos de nosotros no entendíamos que en Jesús estaba la vida hasta que Jesús se manifestó en nosotros. ¿Me está escuchando? Pero la realidad es que desde la eternidad en Jesús ha estado ¿qué? Esa vida espiritual, y ha estado también esa vida ¿qué? Eterna. Aquel árbol que estaba en el jardín del Edén era el símbolo de Jesucristo. ¿Cómo se llamaba uno de los árboles? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Dice Apocalipsis que este árbol era para la sanidad de las naciones. Era una de sus funciones. Y este árbol de la vida es el símbolo de Jesucristo. Amén. No estaba revelado todavía Jesucristo en el viejo pacto, en el antiguo pacto. Hasta en los evangelios que viene y se revela Jesucristo a nosotros. Y es por eso que ahora podemos saber a través del apóstol Juan, mi amado hermano, que en ese Jesucristo ya estaba la vida desde la eternidad. Ya estaba el poder en él para dar vida, no solamente vida física, pero en este caso el propósito del reino es dar vida espiritual, vida eterna. Las tres vidas son dadas por Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Vamos ahí a Juan 3:15. Para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el verso que todos se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y viene otra vez, mire, y dice, mas tenga, mejor explicado, mas reciba vida, Zoe, Z-O-E, reciba vida, porque en él estaba Zoe, en él estaba la vida espiritual, la vida eterna. Bios se explicó en los primeros versículos. Por él fueron creadas todas las cosas. Él le dio bios, le dio vida a todo lo que ahora, mi amado hermano, usted ve que tiene vida. Entonces aquí Juan, mire, por eso le digo, en estos tres gloriosos versículos, 4 versículos, como dice el americano, it blows your mind away. Vuela nuestro cerebro por todos lados. Que en 4 versículos se encierren tantas verdades de Jesucristo. Aquí están en esos 4 versículos estas vidas, la física y la vida ¿qué? Espiritual. Y en él estaba ¿qué? La vida. Vamos al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aquí no es bio, sino que zoe. Sino que la ira de Dios está sobre él. Yo que usted subrayar ese versículo. Para aquellos que dicen, no, pues yo no sirvo a Dios, pero no creo que Dios me castigue a mí si Él es amor. Léale ese versículo. ¿Qué está sobre él? Dice, la ira de Dios. Y usted sabe que es ira, ¿verdad? Ya no es cuando está enojado, sino cuando los platos vuelan. Los cuchillos, los tenedores salen por todos lados.
Imagínense, esa es la ira de un ser humano, imagínense la ira de Dios. No, muchos no comprendemos lo que verdaderamente la Biblia dice. Si un hombre airado es capaz de tumbar todas las paredes de She-Rock, ¿sí o no? Ahora imagínense a Dios airado. ¿Cómo se ve a Jesús? Y esto es lo glorioso que vamos a estudiar en Apocalipsis despacio. Los ojos de Jesús a punto de derramar las copas de ira. ¿Cómo se le ven sus ojos? Como bolas, llamas de fuego. Como dicen en inglés, don't even dare. Ni siquiera te atrevas de mirarlo. Porque ya no son los ojos de aquel manso de hace 2000 años. Ya no son los ojos de aquel humilde de hace 2000 años. Ahora son ojos de llama de fuego a punto de derramar las ráfagas del furor de su ira. Y los pies, no digamos, dice que como bronce bruñido. ¿Sabe cuál es el bronce bruñido? Cuando está en su más alta temperatura, lo que toca lo deshace. Pero mire el ser que ignora la verdad. Piensa que la ira de Dios es 1 Juan 4:8, Dios es amor. Es todo lo opuesto. De tal manera te amó que te dio a su hijo. Pero si no crees en él, no te humillas como Jesús se humilló, lo opuesto va a ocurrir. Lo opuesto del amor, la ira de Dios. Tu amigo que estás ahí en tu casa viendo la televisión o la computadora, ¿sabe qué es lo que a mí me da tristeza? Cuando se hace el llamado, ya sea aquí o en público, cuando vamos a campañas, a cruzadas, y le hacemos el llamado a la gente todavía se da el lujo de decir, no, todavía no. Oiga, si nosotros no tenemos garantía de vida. ¿Qué dice uno de los apóstoles del Señor? Tú no puedes decir, mañana voy a ir a tal lugar y voy a regresar, dice el apóstol. ¿Se recuerda? ¿Qué garantía tenés tú, dice, de ir y regresar? Ninguna. Mejor di, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, voy a ir y voy a regresar. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántas veces usted no ahorró para su vacación, verdad? Y en la vacación usted no fue. Porque solo Dios sabe lo que va a suceder y no va a suceder. Sí. Yo desde el año, ya no me recuerdo cuál fue el último año que agarré vacación y no he podido agarrar más vacación. Hay bastante trabajo. No he podido. Es la verdad. Vamos ahora, ¿cuál fue el último que le leí? Juan 3:36. Vamos a capítulo 6, verso 40. De Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga que Zoé, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Ja! Qué más claro está esto, hermano. Yo lo voy a resucitar en el día ¿qué? ¿Sabe qué es lo que me encanta a mí del Evangelio de Cristo? Que los que murieron en Cristo van a resucitar 1000 años antes que los que murieron sin Cristo. Los que murieron sin Cristo, ahí estarán todavía en ese lugar de tormento, donde está el rico, para ser trasladados al lago de fuego. Miren lo glorioso, los hijos de Dios van a ser resucitados 1000 años antes que los impíos. Esto es lo hermoso de Dios, es recompensas. Amén. 6:40 leímos, ¿verdad? Vamos al verso 47.
de cierto os digo, que el que cree en mí, dice Jesús, tiene zoé, tiene vida, porque en él estaba, ¿qué? Zoé, en él estaba la vida eterna, la vida espiritual. Vamos al capítulo 20, verso 31 de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis zoé, vida, en su nombre. Uf. Vamos a Hechos 16:31. Hoy sí se va a ir con bastantes versículos. Hechos 16:31. 30 dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nos faltan 2 versículos más. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando alguien es salvo, tiene vida eterna. Es la misma connotación que está enseñando aquí la palabra del Señor. Terminamos en Primera de Juan, por favor, antes de Apocalipsis. Primera de Juan. (5:1). Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos al versículo 11, de ahí mismo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón, repito, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Mire, ay Dios, qué glorioso. Mientras allí me pasa, voy a explicar esto. Y este es el testimonio, 2 puntos, pausa. Que Dios, ¿quién Dios? Padre, nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida se encuentra o está en su, y este zoé está en ¿quién? En su Hijo. Dios Padre nos ha dado vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Él envió ¿a quién? A Jesucristo, en quien estaba ¿qué? La vida. Y esta vida y este zoé la podemos recibir solamente a través de ¿quién? Aunque Dios Padre proveyó la vida eterna, ¿a través de quién? O sea que aunque Dios Padre, grábese esto, la proveyó, tú y yo no podemos recibir este zoé, esta vida eterna, si no venimos ¿a quién? Porque Dios Padre lo estableció así, de esa manera. No es de que Dios Padre vino y que el que lo agarre. No. Cada quien tiene que venir, dice Romanos capítulo 10, y confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe qué significa esto? El que gobierna. Jesucristo es el Señor de mi vida.
Eso es lo que significa. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado Zoé. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida solo se encuentra en su Hijo Jesucristo. Vamos al verso 13. Verso 12. El que tiene a Jesús tiene Zoé, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene Zoé, no tiene la vida. ¿Está claro? Entonces, un ser humano no puede soñar tener vida eterna con Dios si no viene primeramente ¿a quién? A Jesucristo. ¿Está claro esto? No es Pedro quien tiene las llaves de la eternidad. No es Pedro quien tiene las llaves de Zoé, de la vida eterna. ¿Sabe? Y le voy a decir algo que tal vez por primera vez lo voy a decir. En el nuevo pacto, usted no necesita orar o no necesita venir a alguien para que interceda por usted. Ahora dice la Biblia que el velo se rasgó. Ya no necesitamos el sumo sacerdote como intercesor. Amén. Como en religiones, ¿verdad? Le piden a Pedro, le piden a Simón, a Maximón, le piden a María para que interceda por ellos. No, la Biblia está muy clara. El velo ya se rompió. ¿Usted quiere Zoé? ¿Usted quiere la vida eterna? Esa vida eterna que Dios Padre la proveyó a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. Déjeme decirle, usted tiene que venir, no tiene que ir a ninguna otra persona más que a Jesucristo para poder recibirla. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Mire cómo termina con broche de oro esta enseñanza. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas te escribo hoy, iglesia, para que sepáis que tenéis